Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar de función exponencial. Una función exponencial es aquella que se escribe como f de x es igual a elevado a x, tal que a sea distinto de 0 y distinto de 1. Y además, que algo que me falta anotar, de que a tiene que ser mayor a 0. Esa es otra de las condiciones. Bueno, si a es mayor a 1, la gráfica se determina que es una gráfica creciente, que es como aquella gráfica roja que nosotros podemos ver aquí. Esta gráfica que está ahí. Y si a está entre 0 y 1, la gráfica sería decreciente, que es aquella que describe la gráfica azul. Para ambas gráficas que describen, ¿cierto?, esta función exponencial limpia, por así decirlo, que es a elevado a x, tienen puntos característicos. Y estos puntos son el 0,1 y el 1,a. Siempre te vas a encontrar con esos puntos. Siempre. Entonces, acá la gráfica roja, la intersección que tiene con el eje es en la altura 0,1 y la decreciente también es en la altura de 0,1. Por lo tanto, ese punto de intersección con el eje Y es 1. Perfecto. Ahora, el 1,a, como la función es f de x igual a elevado a x, si mi x vale 1, entonces reemplazo aquí. Por lo tanto, a elevado a 1 es a. Conclusión, que si x vale 1, el resultado me va a dar a, y de ahí nace el par ordenado 1,a. Por eso siempre lo vamos a encontrar cada vez que nuestra gráfica sea limpia. Entonces, por ejemplo, acá si está a la altura de 1 y nosotros buscamos aquí el 1 en el eje X, la altura que tiene esta gráfica va a estar dada entre el 0 y el 1, o sea, 0,8 por ejemplo. ¿Ya? Y esa sería la base. Y para la gráfica roja, si nosotros subimos, el 1 tiene un valor a la altura de y que está sobre el 1, por lo tanto podemos decir que, por ejemplo, puede ser 2 o cualquier otro valor, pero ese punto o esos puntos son puntos característicos que siempre lo vamos a encontrar. Ahora, muy importante, cuando a es mayor a 1 dijimos que era creciente. Ahí está. Y analicemos, ¿qué pasa cuando mi a crece? Por ejemplo, 1,1, 2, 3, 100x. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando mi a cada vez se hace más grande? Entonces, por ejemplo, nos vamos al punto 1 y buscamos las alturas. En este caso, tenemos la altura en el 1,1, más o menos. Si seguimos subiendo en el 1, tenemos la altura de 2. Por lo tanto, esa gráfica verde es de base 2 elevado a x. La gráfica gris es de 1,1 elevado a x. La gráfica celeste es de base 3 elevada a x. Y tenemos la gráfica roja que es de 100x. Y el 100 hay que seguir subiendo y por acá muy lejos vamos a encontrar la altura de 100. ¿Cierto? Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con esa altura en el eje Y. ¿Qué pasa? Que cada vez que mi A crece, la gráfica se apega al eje Y. Si A crece, la gráfica se apega al eje Y. Eso es lo que pasa. Y si A tiende a 1, entonces la gráfica se aleja. Bueno, vamos a estudiar ahora qué pasa
cuando mi A está entre el 0 y el 1, o sea, un valor decimal. Tenemos estas gráficas que las podemos ver acá. Pasa lo mismo, una se acerca y la otra se aleja. Esta gráfica le hice zoom, ¿ok? A eso le hice zoom y se proyectó aquí. Ahí está ese punto 1 que es el que se ve aquí, es ese punto que está ahí. Se hizo un zoom. Entonces, acá nosotros tenemos el valor de 1. Por lo tanto, estudiamos y, por ejemplo, esa gráfica morada que está ahí, su altura coincide con el 0,1. Por lo tanto, esa gráfica puntual es de 0,1 elevado a x. Vamos a la otra gráfica que también está en el 1 y nos revela que es de base 0,5. 0,5 elevado a x. Seguimos. Ese punto que está acá es de 0,9, por lo tanto es de 0,9 elevado a x. Y así nosotros sabemos las funciones. Ahora vamos a estudiar el tema de la traslación de una gráfica exponencial. Esta gráfica va a tener movimientos horizontales y verticales, ¿ya? Así que esos son los que vamos a ver los pasos ahora. Tenemos f de x es igual a a elevado a x, tal que a sea distinto de 0 y distinto de 1, y que a tiene que ser mayor a 0. ¿Qué pasa si la base es negativa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a no puede ser negativo? Ya, averigüen, mediten, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser negativa? Entonces, si tenemos una función y a esa función le vamos a sumar algo, entonces la gráfica se mueve n unidades hacia la izquierda. Muy importante de entender esa información. Entonces, si yo le sumo algo, la gráfica se va a mover esa cantidad, pero hacia la izquierda. Ahorita, si yo a mi función, al exponente, le resto algo, la gráfica se va a mover hacia la derecha n unidades. Ahora, tengo la función a elevado a x más n. O sea, a la función le estoy sumando n, no al exponente. Y aquí ya el desplazamiento cambia. Quiere decir que si yo le estoy sumando a la función, mi gráfica se va a mover verticalmente hacia arriba. Y si yo a mi función le estoy restando n, mi gráfica se va a mover verticalmente hacia abajo. Aquí está el resumen, ¿cierto? Entonces, si lo tenemos en el exponente, ya sea que se sume o que se reste, si se suma para la izquierda, si se resta para la derecha. Si se le suma o se le resta a la función, entonces si se suma sube, si se resta baja. Y finalmente, si se le suma y se le resta al exponente, o si se le suma o se le resta a la función, esta va a tener los dos desplazamientos, tanto horizontal como vertical. Ahora, para graficar, nosotros tenemos la función que aparece acá, ¿cierto? Ahí le cambié el exponente por una m y el coeficiente n, que es el que se le va a sumar a la función, más que nada para un tema de reemplazo en los pasos. El primer paso es la asíntota. La asíntota va a ser igual al n, o sea, a este valor libre, a ese valor que ustedes le van a sumar a su función. Y se conserva con el signo, ¿ya? Puede ser más o menos n. El paso 2 es la intersección con el eje x, es decir, que el y yo lo igualo a 0. Por lo tanto, tengo mi función y la igualo a 0. El paso 3 es la intersección con el eje y, por lo tanto ahora el x lo igualo a 0. Quiere decir que aquí al exponente la x le reemplazo por un 0 y ya después conservo lo que esté sumando o restando al exponente. Cuarto paso, graficar. Ahora, vamos a resolverlo con un ejemplo. Tenemos esa función que se ve acá. Esa función tenemos nosotros.
Entonces me dice, paso 1, la asíntota. La asíntota es el término que se le está sumando o restando a la función. Así que la asíntota sería -1. Intersección con el eje X. Recordar que aquí el y se iguala a 0. Y es igual a f de x. Así que nos va a quedar 2x más 1 menos 1 es igual a 0. Ese menos 1 lo pasamos al otro lado sumando, ¿cierto? Con el signo contrario. Ahora esto me va a quedar como una función o una ecuación exponencial, mejor dicho. Entonces, ese 1 que está ahí, yo voy a tratar de conseguir igual base. Así que para que sea igual base, el 1 es lo mismo que yo diga 2 elevado a 0. Ahora que yo conseguí igual base, yo voy a poder trabajar con los exponentes y los igualo. X más 1 es igual a 0. ¿Cuánto debe valer x? X debe valer menos 1. Y ahí nosotros encontramos entonces ese punto que está ahí, menos 1,0. Porque cuando y vale 0, x vale menos 1. Vamos con el tercer paso. Intersección con el eje Y. Y en este caso el x se iguala a 0. Aquí yo reemplacé mi x. Sumo, me he quedado elevado a 1, menos 1, 2, menos 1, 1. Y ese valor es el valor de y. Por lo tanto, tengo otro punto que es el punto 0,1. El 0 del x y el 1 del y. Por último, el cuarto paso es graficar. Y en este caso tenemos la asíntota, que es esa gris que se ve ahí, en menos 1. Quiere decir que la gráfica se va a pegar mucho, pero no la va a tocar. Tenemos el punto menos 1,0, que es ese punto que se ve ahí, por donde pasa mi gráfica. Y además tenemos el otro punto, que era ese, el 0,1, que es este punto que está ahí, por donde está pasando mi gráfica. Y listo, ahí yo ya hice el bosquejo. Ahora, la gráfica que tú ves acá es la gráfica realizada por GeoGebra y más o menos se parece, ¿cierto? Entonces, acá está la altura de 1, que es esta altura de 1, y la intersección con el eje X, que es menos 1. Y además tenemos la asíntota en menos 1, que GeoGebra no la grafica, pero es esa que está ahí. Media tiritona, pero es esa la que está ahí. Perfecto. Ahora vamos a uno un poquito más entretenido. Bueno, según yo, a mí me encanta, que es para determinar la función de una gráfica. O sea, ya no están dando la gráfica y nosotros tenemos que ver y determinar qué función corresponde. El primer paso es determinar la asíntota. La asíntota es en x igual al número, a un número específico en donde sabemos que la gráfica empieza a avanzar pero no lo toca y no pasa de ese número. El paso 2 es, bueno, el segundo paso es cambiar los números respecto al nuevo eje X y determinar el punto 1,0. El tercer paso es calcular el desplazamiento y moverse una unidad siempre a la derecha. Y el cuarto paso es buscar el par ordenado del valor entero de y. Quizás así no se entiende mucho, pero lo vamos a hacer con una gráfica. Tenemos la gráfica y nosotros tenemos que saber cuál es la función que representa. ¿Ok? Entonces, primer pasito, vamos allá y vamos por la asíntota. Voy a cambiar aquí el lápiz. Voy a tratar de irme derechito con este efecto. Ahí está la asíntota, ¿ok? La asíntota está en 1. Por lo tanto, nosotros vamos a decir f de x es igual a algo que no sabemos qué es, que está elevado a x, que no sabemos si se le está sumando algo o no, y que se le está sumando 1 por la asíntota, ¿ok? Ahora, el paso que seguía era hacer un cambio con los números, porque esto que está acá es como nuestro nuevo eje X. Por lo tanto, ese 2 ya no es 2, sino que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahora, vamos a buscar el punto
que tiene todas las funciones, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacerlo con otro colorcito. Y vamos a buscar el punto 0,1. Ah, es ese punto que está ahí. Y si se dan cuenta, no hay gráfica. Tuve que moverme una unidad y ahí veo mi punto que se desplazó. Como se desplazó una unidad hacia la derecha, yo entiendo que tengo que restar. Por lo tanto, aquí yo noto menos 1. ¿Bien? Ahora, el otro paso decía, tienes que moverte una unidad siempre a la derecha. En este caso, me moví, ¿cierto?, hacia el 2. ¿Ya? Una unidad. Y tengo que subir hasta encontrar un entero o una intersección. Vamos a llamarlo así. Y si se dan cuenta, acá nosotros encontramos gráfica. O así, hasta donde ustedes encuentren gráfica, como lo quieran señalar. Y luego nos vamos a qué altura de I quedó. A la altura de 2. Y nosotros ahí encontramos ya cuál era nuestra gráfica. Y siempre van a ser los mismos pasos. Siempre, 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 siempre. Así que eso. Última cosa que decir. Recuerde que una función exponencial es una función. Por lo tanto, si te dicen 2 elevado a x, f de x, ¿cierto? Que es igual a 2 elevado a x, entonces f de 3, ¿a cuánto es igual? No hay que echarse a morir, ¿verdad? Sino que como es una función, este f de 3, yo lo tengo que reemplazar en la x. Entonces me va a quedar 2 elevado a 3. Por lo tanto, f de 3 es igual a 8. ¿Por qué 2 elevado a 3? 8. Y eso, o sea, recordar, una función exponencial es una función. Y listo, eso sería toda la materia. Espero que me hayas entendido. Si tienes alguna duda, consulta, queja, sugerencia, pregúntame, no hay problema. Y eso, que estén muy bien. Chau, chau.